tal? Tenga muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa del Club 700, consejo y enseñanza para la familia aquí en Extra TV 42, el canal del pueblo. Yo soy Esteban Castro. Quiero comentarles sobre un artículo que apareció un día de estos en el periódico El Financiero. Era de un muchacho, un joven profesional, que ganaba más de 1 millón de colones, pero debía 80 millones de colones en gastos principalmente con tarjetas. Y este caso parece excepcional, sin embargo, cuando uno está leyendo el artículo, él dice, por supuesto aparece un nombre protegido, que el problema comenzó cuando daba sus primeros pasos ejerciendo la profesión por la que tanto había estudiado en la universidad. Ahí comenzaron sus errores. ¿Y qué es lo que sucede? Lamentablemente no es el único. ¿Se imagina lo que es matarse estudiando y comenzar a trabajar, que se supone que es para poder disfrutar de una mejor calidad de vida, y que toda esa plata se termine yendo por el caño? Lamentablemente es algo que nos está pasando en este país, le está pasando a los jóvenes, y más adelante aquí en el Club 700 vamos a tener a una joven que tuvo que aprender de la forma más difícil cómo manejar sus finanzas. Lamentablemente algunos de sus errores, sus decisiones no fueron las mejores. ¿Cómo salió o cómo logró levantarse de la crisis financiera siendo una mujer muy joven aún? Ella misma se lo va a contar. Le recordamos los teléfonos mediante los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros. El número para enviar mensajes de texto sin costo adicional, el 8786-9612. El número de nuestro centro de consejería gratuita es el 2257-2255. Y si desea participar con sus preguntas, sus comentarios durante el programa, el número acá en el set es el 905-398-7288. Pero antes vamos con nuestra sección de noticias. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, desató toda una polémica cuando comenzó una campaña de apoyo internacional a Israel. Según él, los países o las organizaciones que atentan contra la existencia del Estado israelí también son un peligro para otros países. Cuando comandos israelíes abordaron una embarcación cargada de activistas anti-israelíes y terroristas islámicos hace algunos meses, el mundo explotó en protesta, no contra los ocupantes del buque o contra el gobierno turco que lo patrocinaba, sino contra Israel. Lo mismo pasó en 2009, cuando Israel respondió el ataque a terroristas de Hamás en Gaza. Naciones Unidas pronto condenó la acción de Israel. El culpable es Israel, siempre Israel. No es cierto. Israel solo puede acudir a pocos amigos en la escena mundial. Y el expresidente de España respondió al llamado. José María Aznar lanzó una iniciativa internacional llamada Amigos de Israel. Lo apoyan personalidades como el expresidente peruano Alejandro Toledo. Usted ha dicho, si Israel cae, todos caeremos. ¿Qué quiere decir? If Israel is a part of the Western world, if the Western world is... Si Israel es parte del mundo occidental y es eliminado como parte del mundo occidental, es un problema para todos nosotros, no solo para Israel. Sería una gran victoria para los enemigos de la democracia y de la libertad. Aznar dice que además de compartir un enemigo común en el Islam radical, Israel y el oeste también comparten valores comunes. Históricamente, ¿qué han significado Israel y el pueblo judío para la civilización occidental? I cannot explain Europe. I cannot explain my country. I cannot explain myself. No podría explicar Europa, no podría explicar mi país, no podría explicarme a mí mismo sin hacer referencia a esta herencia. Ellos comparten con nosotros los mismos valores: libertad, democracia, tolerancia, pluralismo. Why do you think there's such ¿Por qué cree que hay tanto sentimiento anti-Israel en la ONU y en Europa? El mundo es complicado.
Tratar de aislar a Israel no es buena política. Satanizar a Israel no es buena política. Ya es suficiente. Varios legisladores estadounidenses recientemente respaldaron a los amigos de Israel. Aznar espera que el grupo siga creciendo. La amenaza para Israel de un Irán nuclear es prioridad en la agenda. Eric Stakelbeck, CBN News, Washington. Pasamos a otros temas. Las inclemencias del tiempo han cobrado alrededor de 78 vidas en México en lo que va del año. Las más recientes lluvias en Veracruz han producido aproximadamente 12 muertes y han dejado 500,000 damnificados por el huracán Carl. La situación que ustedes tienen ahorita en sus pantallas se complica debido a que desde agosto han sido 5 las tormentas que han golpeado a esta parte del país, según reportes de la BBC. Cerca de 12,000 personas han sido rescatadas vía aérea gracias a una flotilla de helicópteros del gobierno de México y de la empresa privada, y el riesgo no ha pasado, pues aún se teme que surjan nuevos aguaceros, nuevas tormentas en los próximos días, por lo que el presidente del país hizo un llamado a la solidaridad. A las personas que quieran, desde luego, ayudar a Veracruz, sus donativos en principalmente agua embotellada, alimentos enlatados y de preferencia listos para servirse. Recordemos que la gente en muchos lados no tiene manera de cocinar, no tiene... En medio de las fuertes lluvias en nuestro país, la Sala Constitucional declaró con lugar 3 reclamos, 3 recursos de amparo presentados por ciudadanos contra municipalidades del país. Se trata de recursos presentados por vecinos de los cantones de Santa Cruz, de Guanacaste, Corredores y Sarapiquí. Los ciudadanos alegaron que los problemas ocasionados por los desbordamientos de los ríos y también la falta del tratamiento adecuado de los sólidos atentaban contra su derecho a la salud y también incluso ponían en riesgo sus vidas. Así que en estas épocas que estamos viendo tantas inundaciones, y si hay personas que están de repente haciendo varios intentos para que la municipalidad les dé solución a este problema de las inundaciones, pues estos fallos de la Sala Constitucional pues podrían mostrarle un camino para que usted encuentre la forma de que sus reclamos sean escuchados. Y vamos a pasar ahora a Bolivia. En todo el mundo, el balompié despierta las más variadas reacciones. Unos brincan, otros gritan, otros bailan. Pues en Bolivia, nuestro compañero Carlos Williams conoció a un hombre que le da un nuevo significado a la palabra aficionado. Que alguien en América Latina sea seguidor de un club de fútbol y además de esto que practique este deporte no tiene nada de particular, pero sí lo es el hecho de que ese jugador y fanático sea una persona que no tiene pies. Se trata de Cristóbal Montenegro, un ferviente seguidor del equipo Blooming del fútbol boliviano. Es el equipo de mis amores, ¿no? Es el equipo que llevo en mi corazón, ¿ya? Fue en 1998 cuando este hombre decidió apoyar en el estadio al equipo de sus amores. Desde entonces, cada vez que el Blooming juega, no faltan los jugadores, por supuesto, el árbitro, la afición y Cristóbal Montenegro. No hay duda de que a Cristóbal se le podría llamar el seguidor número 1 del Blooming. Algo fácil de comprobar al ver la intensidad con que vive cada instante de cada partido. La verdad que hace mucho tiempo que nos viene acompañando, hace más de una década que está con nosotros, es el hincha que entra al vestuario con nosotros, está en la alegría y las tristezas. Sí, es impresionante porque más allá de la imposibilidad que él tiene, viene a la cancha, alienta, salta, grita y está con nosotros, eso es importante. A Cristóbal no se le desarrollaron sus extremidades inferiores, por lo que cualquiera diría que está inhabilitado para practicar fútbol, pero él piensa muy diferente.
Cristóbal sabe muy bien cuál es el secreto que le ha llevado a lograr su anhelo de practicar el deporte que más le gusta. He decidido salir adelante. Jugar normal como siempre, sentirme normal como otro, cuando era niño igual. Él juega, charla, digamos, es como cualquier otra persona, digamos. No es necesariamente que le falte las piernas, ¿no? Para hacer las cosas que uno hace, digamos, ¿no? ¿Y qué tal como jugador, Ricardo? Bienísimo él. Hace goles hasta con las manos, colgaditas. Bien, no juega. Mejor que nosotros ahí a veces. Y así, con su empeño y determinación, Cristóbal Montenegro es un ejemplo de que la fuerza de voluntad puede más que cualquier limitación física. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos, una joven nos cuenta cómo fue que puso en riesgo su seguridad financiera cuando apenas comenzaba a trabajar. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo el Club 700. Hoy tenemos en el set de nuestro programa a Laura Araya. Ella es comunicadora y tiene experiencia como capacitadora de conceptos financieros Crown. Pero a ella le tocó aprender todos estos conceptos de la forma más difícil, al punto de que puso en riesgo su futuro financiero. Ella viene a decirnos cómo salió, pero también a prevenirnos de cómo no caer en eso. Laura, bienvenida al Club 700. Gracias, Esteban, por la invitación. Bienvenida. Les recordamos los números de teléfono mediante los cuales se puede poner en contacto con nosotros. Puede enviar su mensaje de texto 8786-9612, 2257-2255, nuestro centro de consejería gratuita. Y si tiene preguntas o comentarios, el número acá en el set es el 905-398-7288. Laura, contanos un poco, ¿a qué edad comenzaste a trabajar? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Comenzaste a ganar tus primeros sueldos? Bueno, recién saliendo de la universidad, tal vez como a los 21, 22 años, y empecé a trabajar con un organismo internacional, entonces recibía cheques en dólares, ¿verdad? Y ¿qué bueno, suena eso? Sí, sí, ¿verdad? Y bueno, como joven, lo único que pensaba era como ahora sí, ya finalmente voy a poder comprar zapatos, bolsos, todo lo que a las chicas nos encanta, ¿verdad? Tener. Y vos venías de un hogar en el que vos te habían atendido siempre, no habían pasado necesidades, es un hogar de clase media. Sí, normal, pues sí, siempre hubo, ¿verdad?, momentos en que había que ser un poco más austero, que no se podían algunos lujos, ¿verdad? Pero nunca faltó, nunca tuvimos ninguna necesidad de vernos sin casa o sin alimento, ¿verdad? Y en ese momento, pues en realidad yo tenía todas las cosas básicas de alimentación, salud y todo, con el apoyo de mi familia. Y tenés ¿verdad? toda la libertad de administrar tu dinero como te daba la gana. Sí, mis papás pues siempre nos daban algunos consejos, que mire, que trate de guardar, que trate de ahorrar, que piense siempre en su futuro, en los estudios, trate de invertir en algo bueno, pero tampoco eran como muy estrictos, ni tampoco se sentaron nunca conmigo a decirme, vea, esta es la mejor manera de hacerlo, este es el buen modelo, sino que siempre hubo como muchísima libertad, ¿verdad? ¿Cómo administrabas vos tu dinero? Pues un poco como sin saber, ¿verdad? Sin conocimiento, pues trataba más o menos de organizar mis gastos, pero no era muy consciente, no era muy organizada. Y más bien, si me dan, digamos, si yo pasaba por San José y me gustaba, me enamoraba de una blusa, iba y la compraba porque tenía la plata en la cuenta. Si me invitaban a salir o me salía con las amigas, iba y gastaba sin pensar cuánto podía gastar o no. Qué sé yo, se me antojaba irme a la playa o hacer un viaje, lo hacía sin ningún problema, porque yo decía, bueno, estoy joven, no estoy casada, no tengo hijos y para eso estoy, para eso es la vida. ¿Me puedo comer el mundo? Sí. ¿En qué momento comenzás a tomar malas decisiones? Pues creo que casi que desde el principio, ¿verdad? Porque nunca pienso en tener un ahorro, sino que además
a los 21, 22 años uno dice, el mundo es mío, ¿verdad? Y si hoy recibo esto, más bien cada vez voy a recibir más, es ¿verdad? La expectativa que uno tiene, de decir, bueno, si yo recibo, por decirte algo, $100, voy a empezar a recibir 200, 300, ¿verdad? No prevés que hay situaciones que se salen de tu control, ¿verdad? Y ¿cómo comienzas entonces a darte cuenta de que algo anda mal con tu...? Pues, bueno, me sale la oportunidad de irme a estudiar fuera del país, me dan una beca, salgo a Brasil, y ahí sí me toca enfrentarme el tener que vivir yo sola, recibo una buena beca, realmente, pero la institución simplemente me da el dinero y yo tengo que administrar ese dinero para pagar vivienda, casa, o sea, luz, alimentación, ¿verdad? Y yo los primeros meses iba y gastaba quizás, no sé, por decirte algo, $100. Allá en Brasil eso era muchísimo dinero, era como si gastara 150,000 colones de supermercado solo para mí, yo vivía sola, ¿verdad? Compraba, me daba el lujo de comprar lo que yo quisiera, me iba, bueno, igual como a veces estaba sola, entonces me sentía triste o aburrida, entonces me iba a un mall y compraba ropa, compraba CDs, compraba, no sé, lo que yo quisiera, ¿verdad? En determinado momento, pues yo recibía la beca en dólares, cambia la economía del país de Brasil, y entonces ya el dólar no tenía tanto valor como al principio, y entonces yo empiezo a ver que ya la plata no me alcanza tanto. En determinado momento tengo una situación de salud, ¿verdad? Y no tengo familia cerca, nadie que me apoye, entonces me doy cuenta que no puedo hacerle frente a la situación, ¿verdad? Tengo que empezar a usar una tarjeta de crédito en otro país, ¿verdad? Y empezar a asumir deudas en otro país. Cuando me doy cuenta, yo digo, uy, no, pero ya en 6 meses me voy y tengo que dejar cancelado esto. No puedo dejar una situación como esta en otro país. Entonces me veo obligada a tener que trabajar, dar clases de español, ver cómo hacía para poder, ¿verdad?, tener esa situación. Después por cosas que pasaron tuve que quedarme unos meses más, no podía regresarme porque no había salido mi título, ya no tenía la beca, entonces, ¿verdad?, el tener que trabajar, ahorros? No había ahorrado, porque ahí fue cuando me di cuenta que yo dije, pero ¿cómo si en 2 años estuve recibiendo una muy buena beca? Si yo hubiera ahorrado y no hubiera gastado en un montón de cosas que no necesitaba, en este momento podría quedarme todos estos meses tranquila, por lo menos pagando lo básico, que era la alimentación y la casa, ¿verdad? O sea, yo nunca pensé que bueno, que además yo estaba ahí de paso en ese país, que no era que me iba a quedar ahí para siempre, ¿verdad? Y que además yo me iba a regresar y no podía traerme el montón de chunches, porque lo que había comprado eran chunches, ¿verdad? Claro. Entonces, de hecho, tuve que empezar a vender los chunches. El televisor que había comprado, yo, bueno, tenía un apartamento todo montado, ¿verdad? O sea, como si fuera la casa de mi vida. Empezar a vender los muebles, hasta la cama. Hasta la cama. Sí, los últimos meses dormí en un colchón, sin televisor. ¿Y ahí en el apartamento o ya te tenías que ir a otro lado? No, ya ahí ya vivía con otra amiga, porque ya no podía yo vivir sola. Entonces había otra amiga que ella se iba a quedar viviendo ahí varios años más. Entonces compartíamos el espacio, pero ella igual, viendo lo que yo había pasado, ella ya había aprendido por lo menos a ser un poco más cuidadosa. Pero ella dijo, ay no, que a mí no me pase lo que a vos te ha pasado y yo todavía me tengo que quedar 2 o 3 años. Sí. Cualquiera diría que con esas experiencias vendrías acá de vuelta a Costa Rica y bueno, después de haber pasado todo eso, algo aprendiste. Sí, aprendí, pero ahí fue cuando me di cuenta que yo dije, bueno, voy a regresar a mi país, es como borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Vengo con lo que traigo en la maleta, libros y el conocimiento, ¿verdad? Nada más, con 0 colones, ¿verdad? Y bueno, empezar de nuevo, pero quiero hacer ahora las cosas bien. Y es ahí cuando Dios pone en mi camino el ministerio de Crown, ¿verdad? Lo escucho, conozco a doña Ana Herrera en una reunión y yo me acerco a ella diciéndole, vea, quiero aprender esto de las finanzas, ¿verdad? Y si no lo hago así, pues me meteré, si no, a la universidad a estudiar administración de empresas, algo así, porque quiero aprender, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces ya empiezo a hacer el curso y bueno, ahí aprendí muchas cosas. Ya vamos a llegar ahí. En esa época en la que estabas en estos aprietos, además de tener deudas y estar pagándolas y verlas a palitos y demás, ¿afectaba esta situación tu relación
con tus papás, con tus amigos, a vos, a título personal, ¿de qué forma te afectaba eso? Sí, muchísimo. O sea, yo me sentía muy humillada, me sentía muy mal porque nunca tuve que verme en una situación muy, muy fea, pero sí hubo días en que, por ejemplo, yo me levantaba y no tenía comida en el apartamento cuando vivía en Brasil, ¿verdad? Y sin familia, ¿verdad? O una vez igual me engripé, estaba súper enferma y no tenía a quién acudir, no tenía cómo ir a comprar medicamentos. Y bueno, igual en ese momento, gracias a Dios, la persona con la que yo trabajaba era una persona de Dios, una señora, yo no sabía, pero sus actitudes, ¿verdad? Ella fue como mi mamá o mi tía en ese momento. Y ella a veces, sin saber lo que yo estaba pasando, yo llegaba a trabajar y ella me decía, ay Laura, hoy la quiero llevar a cenar a mi casa, váyase a mi casa. Y me llevaba a la casa y ahí ella me cuidaba y regresaba con un diario de comida, por ejemplo, ¿verdad? O me dice, esta semana has hecho muy bien trabajo, y me daba un bono extra de dinero, ¿verdad? Y ese tipo de cosas pues me ayudaban, pero igual yo me sentía como muy mal, lloraba muchísimo, ¿verdad? Me sentía muy sola. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando uno está solo y sin familia, y me sentía muy desesperada, a veces no podía dormir, habían días en que yo me sentía como encerrada porque yo ya me quería venir y no dependía de mí, ¿verdad? Claro. Yo tenía que esperar a que saliera el pasaje, que saliera el título, poder regresar, e inclusive tuve una situación ya cuando venía. Yo vivía en un estado en la parte interna de Brasil, tenía que tomar un vuelo a Sao Paulo y de Sao Paulo me venía para Costa Rica y perdí el vuelo que salía de Sao Paulo, y era en Navidad y tuve que estar 2 días enteros en el aeropuerto porque además yo tampoco había previsto que eventualmente pudiera pasar eso, y tenía apenas dinero para pagar el sobrepeso de maletas, que eso sí yo ya sabía que iba a tener que pagar. ¿Y qué hiciste? O sea, pues el primer día, como fue culpa de la primera aerolínea, pues sí, ellos lo asumieron. El segundo día, ¿verdad? Tuve que llamar a mi mamá, fue un caos para que ellos trataran de hacer una transferencia, la transferencia no entraba, y bueno, ¿verdad? Ahí lo que tuve que hacer, buscar el hotel más barato, ¿verdad? Contando los centavos y pidiéndole a Dios que por favor no tuviera que quedarme un día más, pero sí fue muy estresante. Vos me contabas que incluso esta falta de previsión, falta de tomar medidas por si pasan cosas como esa, eso te pasaba desde mucho antes de irte a tu beca. Incluso tengo acá en mis apuntes que a vos te decían que eras insoportable. Sí. ¿Por qué? Porque igual antes de que me fuera para Brasil, bueno, yo empecé a trabajar y igual uno empieza a trabajar y uno cree, bueno, ya empecé, ahora nada me detiene, ¿verdad? Y en determinado momento, pues, no pudieron renovarme el contrato donde yo trabajaba y estuve como 2 o 3 meses sin trabajo. Igual tenía como 22, 23 años. En ese momento no tenía deudas, no tenía necesidad, vivía con mi familia, ellos me daban lo que yo necesitara. Pero aún así yo ya me había acostumbrado a decir, ¿verdad? Tengo mi dinero y entonces yo soy toda poderosa. Esa sensación de que si vos tenés dinero en la mano, podés hacer lo que quieras, ¿verdad? Y de un momento a otro ya no puedo hacer nada. Entonces yo me estresaba muchísimo, buscaba trabajo todos los días, pero con mucho estrés, con mucha ansiedad, ¿verdad? Entonces pasaba de muy mal humor. En mi casa llegaban y me decían algo, yo les respondía mal a mis hermanos, a mi mamá. Tenía un novio en ese momento y lo trataba malísimo, tanto que me decía, ya no la soporto, ¿verdad? Entonces sí me generó muchos conflictos innecesariamente, pero era sobre todo por mi falta de experiencia y por mi actitud, ¿verdad? La relación que yo tenía, yo puse el dinero por encima de la relación conmigo misma, de mi relación con Dios, de mi relación con mi familia, ¿verdad? Y eso no lo enseñan lamentablemente en ninguna universidad. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, Laura nos contará las lecciones que aprendió y que ahora quiere compartir con ustedes allá en casa. No se despegue de su televisor, que ya volvemos. Seguimos en el Club 700, hoy hablando cómo pueden evitar los jóvenes que sus primeros años de trabajo se conviertan en el inicio de su ruina financiera. Estamos hablando con Laura Araya, quien es comunicadora y también es capacitadora de conceptos financieros Crown. Les recordamos los números de teléfono para que usted se ponga en contacto con nosotros, nos envíe sus preguntas, sus comentarios.
Puede enviar mensajes de texto sin costo adicional al 8786-9612. Nuestro número en el Centro de Consejería gratuita es el 2257-2255, y también se puede poner en contacto con nosotros acá en el set. El número es el 905-398-7288. Laura, vos conocés muchos jóvenes, tenés muchos amigos y pasaste por esta época pues tan difícil de falta de previsión, de falta de orden. ¿Cuál dirías que son los principales errores en los que caen ahora los jóvenes cuando comienzan a trabajar? Pues el principal es el sentirnos nosotros todos poderosos, ¿verdad? Lo primero que yo aprendí y que no sabía y nadie me lo había dicho y no, de otra manera no lo hubiera entendido, es que tenemos, ¿verdad?, un Dios que es el dueño de todo, ¿verdad?, de todo lo que tenemos, de todo lo que nos rodea, y que además Él es el que nos provee y Él es el que nos lleva y el que nos pone, ¿verdad?, y el que siempre va al frente abriéndonos el camino, ¿verdad? Si yo estudié y si hoy tengo lo que tengo es gracias a lo que Él, las habilidades y los dones que Él me ha dado, no por mis propias fuerzas. Cuando yo creía que yo todo lo podía sola, yo por mis fuerzas, fue donde, ¿verdad?, tomé malas decisiones, porque creía, por ejemplo, algo tan inocente que hoy me da risa, pero yo recuerdo cuando yo me iba para Brasil que yo dije, claro, en un año conozco este país de norte a sur, de este a oeste, claro, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo empecé poco a poco a caer en la realidad de decir, no es, yo no lo puedo todo tan así, ¿verdad? Eso es como lo más importante, ¿verdad? Lo que me... Porque ahorita hay muchos jóvenes que están ahorita en casa, nos están viendo, que están posiblemente pensando, ya casi termino, ya casi llego, ya casi comienzo a ganar, ya casi comienzo a trabajar. Otros que están comenzando a ver los primeros cheques, ¿verdad? Y eso es muy emocionante. ¿Qué les dirías a ellos respecto al manejo del dinero? ¿Por dónde deben comenzar para evitar que sus malas decisiones ahora les saquen la factura más adelante? Sí, yo creo que lo más importante es aprender a hacer un presupuesto, ¿verdad? Sentarse, sacar tiempo, porque a veces sacamos tiempo por otras cosas, pero no para cuidarnos a nosotros mismos, inclusive en esta parte, bueno, en un Excel o en una hojita de papel, lo que sea, bueno, ¿cuánto gasto yo por semana para ir al trabajo, de buses? ¿Cuánto gasto de teléfono? ¿Me gusta comer afuera? ¿O me gusta comprarme tal y tal cosa? Bueno, hacer una lista de cuánto gasto yo al mes, que eso me va a permitir tener más control, o por lo menos más conocimiento inclusive, de lo que puedo o no puedo hacer, ver si lo que yo gasto tiene o va de acuerdo con lo que yo estoy recibiendo. Si yo gasto más de lo que estoy recibiendo, bueno, ¿en qué puedo disminuir, verdad? Yo sé que cuesta muchísimo porque yo también soy joven y a veces tenemos mucha presión de los amigos de que ¿cómo no vas a ir a comer? ¿Cómo no vas a salir conmigo? ¿No vas a ir por, ¿verdad?, a un café, al cine? Bueno, aprender eso, a decir que no es tan terrible, o inclusive a veces plantearle a los amigos, no puedo, esta vez no puedo, ¿por qué no mejor te venís a mi casa y hacemos algo aquí en mi casa? Y los amigos lo comprenden a uno. Uno cree que no, pero también depende de la actitud de uno, ¿verdad? Y es un asunto también de sinceridad. Sí, exactamente. O de decir, no voy a gastar ahorita en esta blusa, este pantalón, estos zapatos, mejor me espero en otro momento. Pensando, pero un poco inclusive en el futuro, porque cuando uno es joven como que le cuesta. Bueno, yo tengo amigos que los admiro muchísimo porque sí, lo tienen muy claro. A mí me costó muchísimo y tengo otros amigos que, como a mí, les cuesta. El verse en el futuro de que algún día vamos a tener que pensionarnos, o que si tenemos un proyecto a la casa hay que empezar a ahorrar desde ya, ¿verdad? Uno cree que, ya cuando yo quiera, entonces ahí lo resolveré. No, es desde ya, ¿verdad? Tal vez tengo 21 años y me compraré la casa a los 30, bueno, pero si empiezo desde los 21... Por lo menos una buena prima, por lo menos. Entonces, hacerse ese hábito de ahorrar, ya sea en un banco, en una cajita, ahora creo que hay buenas opciones para ahorrar, pero también hay que informarse, investigar bien, ¿verdad? Pedir consejo. El tema del consejo es importante. Yo no pedía consejo nuevamente porque creía que yo todo lo podía sola, ¿verdad? Y como yo, una estudiante universitaria, voy a pedirle consejo a alguien. Yo soy muy capaz, yo lo sé todo. Exactamente. Sí. Hay un detalle que es muy tentador, y cuando uno comienza a ganar, yo recuerdo que mi mamá fue la que me dijo, no, un momentito. Pero la primera tentación que uno tiene
cuando empieza a trabajar, es comprarse un carro. Y ahora es tan fácil. Sí. Bueno, te lo ponen tan fácil. ¿Y cómo manejar eso? Porque es como una gran presión que uno siente, ¿verdad? De, ¿para qué andar en bus? Aunque aquí el sistema de bus es muy bueno, es una gran presión. ¿Cómo decide uno en qué, por ejemplo, si hacer un gasto de ese tipo? ¿Cómo manejar esa presión también? Yo creo que cuando uno tiene muy claro cuáles son sus metas y cuáles son sus objetivos, es más fácil el tomar la decisión de decir, voy a ahorrar porque mi sueño o porque mi anhelo es tener una propiedad o tener una casa o porque quiero un carro. Cuando uno no organiza su vida, no planifica y no trata de verse, bueno, ¿qué quiero yo para mis próximos 5, 10, 20, 30 años? Es cuando uno toma esas malas decisiones y se deja embarcar, ¿verdad? Porque esa es la palabra. Y se va por lo primero que encuentra al frente, ¿verdad? Ahora, en el caso de decir, bueno, sí, definitivamente necesito o quiero o considero que puedo comprar un carro de esta manera, o lo quiero ahorita, o a veces inclusive es por necesidad, ¿verdad? Claro. Que bueno, lo necesito en este momento porque por el trabajo muy largo, ¿verdad? Y paso 2 horas, digamos en mi caso yo tomé la decisión de invertir en el carro así, porque empecé a comparar, bueno, cuánto estaba gastando en buses, en taxis, porque duraba 2 horas en llegar a mi lugar de trabajo y no hacía nada más que movilizarme, trabajar y movilizarme. Llegaba a veces a las 8 de la noche a mi casa y no quería, ¿verdad? No tenía tiempo para nada y estaba cansadísima, pero entonces me informé, ¿verdad? Busqué consejo, vi qué me ofrecía el mercado y no me dejé llevar, ¿verdad? Por las tentaciones de que así este es el carro más moderno, es el que está de moda, sino realmente fui como muy honesta a decir, no, tengo esta capacidad y voy a buscar lo más económico, no solo inclusive a la hora de comprar el carro, porque a veces podemos tener el ahorro, hemos ahorrado para comprarnos el carro, pero no pensamos en el mantenimiento del carro, en la gasolina, en qué tan útil me va a ser este carro, ¿verdad? Si no, quiero el más grande, bueno, pero ¿lo voy a utilizar o no, verdad? Entonces, tomar en consideración también esos detalles. ¿Cómo pueden los papás, las mamás que nos están viendo, aconsejar a sus hijos en ese sentido? Porque a veces me da la impresión de que tratando de ser muy respetuosos de la forma en que su hijo se gane por querer ayudarlo, no hace falta que dé nada a la casa, aunque tal vez vendría bien, pero ¿cómo puede un padre o una madre aconsejar a su hijo, a su hija, en este sentido? Pues yo creo que siendo conscientes de que ellos tienen una autoridad y ejercer la autoridad con amor, ¿verdad? La autoridad no es necesariamente volverse un dictador, pero sí aconsejándonos, asumir ese rol de consejero. Como te decía antes, uno a veces no busca consejo, ¿verdad? Y a veces es chocante cuando alguien llega y se sienta y le dice, no, mira, te quiero dar un consejo, y uno, bueno, no lo pedí, pero creo que sí hay formas en que pueden buscar el diálogo con sus hijos, hablar de sus propias experiencias, ¿verdad? Contarles, mira, yo he hecho esto, a mí me pasó esta situación de joven, o si yo hubiera tenido la oportunidad que vos tenés ahorita, me hubiera gustado tomar estas decisiones, como que uno se sienta acompañado. Yo creo que eso es muy importante, el sentirse acompañado, como que hay un interés, ¿verdad? No por querer controlarlo a uno, sino por acompañarlo y buscando lo mejor para uno, ¿verdad? Que sería muy rico como que los papás le dijeran a uno, vamos te llevo al banco, vamos y averigüemos, bueno, querías comprarte un carro, yo te ayudo, buscamos la mejor opción, ¿verdad? Y para el tema del ahorro, ¿hay alguna receta o algún ideal de ahorro que uno pueda hacer? ¿Cuánto debería ahorrar y cómo se hace eso? Pues depende mucho nuevamente de los gastos que yo tenga y el ingreso que yo tenga. El ideal es por lo menos el 20% de lo que yo recibo destinarlo a ahorro. Entonces, el 20%. Una quinta parte. Ajá. Entonces, yo lo que hago es, ya de una vez dentro de mi presupuesto, meto como un rubro el ahorro, como si tuviera que pagar casa, luz o un gasto fijo, ¿verdad? Y busco diferentes opciones, de dónde puedo obtener mejores intereses, dónde puede ser más seguro, y de una vez meto, ¿verdad?, ese dinero en el ahorro. Algo que es muy bueno es, dependiendo del lugar donde uno trabaja, hay compañías o empresas que le ofrecen a uno, o hay asociación solidarista, que de una vez le rebajan del salario el ahorro. Eso
es fabuloso porque ya de una vez te lo rebajan, ¿verdad? Claro, y uno dice, bueno, es un rebajo. No, pero no es un rebajo, es un ahorro que ahí va a estar y que hay muchas maneras. Tenés el ahorro, qué sé yo, navideño, que entonces en diciembre retiras lo que ahorraste, o para vacaciones, o los ahorros de 1, 2 o 3 años, ¿verdad? Pero sobre todo que se te haga un hábito. Y si no puedes sacar el 20%, bueno, aunque sean 500 colones, ¿verdad? Aunque sea en el modelo del chanchito, pero hacerse el hábito de ahorrar, ¿verdad? De guardar, aunque sean las moneditas que me sobran de los pases del bus. Porque a veces uno dice, no, es que ¿para qué voy a ahorrar eso? Si lo multiplico por 12 y si lo que pude ahorrar fueron 1,000 colones, al final lo que voy a tener son 12 millones y ¿qué hago con eso? Pero en realidad es como comenzar con algo, es como hacer el hábito, ¿no? Sí, y habituarse, por ejemplo, qué sé yo, los gastos del marchamo del carro, ¿verdad? Esto igual yo lo aprendí en Crown, decir, claro, nunca se me había ocurrido decir, bueno, al final de año yo pago, por decirte, 100,000 colones y uno dice normalmente, bueno, mejor lo saco del aguinaldo, ¿no? Pero ¿por qué mejor no ahorrar durante todos los meses 10,000 colones? Que 10,000 colones lo gasta uno en una salida al cine, ¿verdad? Y se queda corto a veces. Entonces, mejor saco todos los meses 10,000 colones, están en una cuenta de banco, o inclusive ahora hasta las mismas entidades financieras te ofrecen ese servicio de ahorro aquí, el ahorro marchamo, y ellos mismos te pagan el marchamo, ¿verdad? Hasta eso, ¿verdad? Cuando llegas nada más, ya te dan ahí o lo puedes pagar ahí mismo y no tenés ni siquiera que ir a hacer un montón de filas. Entonces, hay muchas alternativas, ¿verdad? Cuando uno se empieza a buscar, se da cuenta que hay muy buenas opciones para ahorrar, ¿verdad? ¿Cómo se resiste a la tentación que vos tenías de vi un par de zapatos, voy y los compro porque porque tengo la plata? Vi una blusa que me gustó, vi un suéter, vi unos pantalones. ¿Cómo resistir a la tentación y cómo tomar esa decisión? Porque uno inicialmente dice, sí, lo necesito, lo compro. Pero no debería ser así. ¿Cómo manejar eso? Bueno, te puedo contar por mi propia experiencia, porque yo era muy compulsiva, de que me gustaba un par de aretes y entonces salía con 3 pares de aretes porque me antojaba de otros 2. ¿Y los zapatos también? Y así, también. Ustedes los que tenían un museo de zapatos en la casa. Sí. Hasta que conocí el contentamiento, ¿verdad? Y nuevamente también la perspectiva del futuro, porque era como ese consumo de que si no tengo el zapato hoy, no lo voy a tener nunca, ¿verdad? Y de un momento a otro yo dije, no, pero ¿por qué? Si además yo voy para una vida eterna, no me voy a llevar los zapatos. ¿Cuál es la ansiedad de tener los zapatos? ¿Será que realmente los necesito? Entonces, sí tuve que tomar la decisión y hacer un hábito, como cuando uno empieza a hacer una dieta o empieza a ir al gimnasio, ¿verdad? Que vos decís, bueno, los primer mes te cuesta muchísimo, ¿verdad? Cada abdominal te duele, pero ya el segundo mes lo disfrutás y el tercero no puedes dejar de hacerlo. Entonces, nuevamente, cada vez que yo pasaba por una tienda y los zapatos, entonces, bueno, esto lo necesito. No. ¿Es un deseo? Sí. ¿Pero tengo ahorita para hacerlo? No. ¿Verdad? Porque además empecé a descubrir otras estrategias, por ejemplo, para el pago de deudas. Entonces yo decía, esos 5,000 colones de los zapatos, mejor los pongo de más en la deuda tal que tengo, ¿verdad? Y entonces en un año ya no voy a tener esa deuda, entonces me van a sobrar esos 5,000 colones y ya me voy a poder comprar los zapatos sin ese sentimiento de culpa, porque cuando vos gastas y no podés, te genera culpa, porque uno siempre sabe. Uno siempre sabe lo que no puede gastar y uno no lo disfruta. Y resulta que además Dios sabe qué es lo que vos necesitas y Él cubre tus necesidades. Entonces a mí me ha pasado de decir, no, es que sí realmente necesito este par de zapatos, o bueno, me pasó con el celular, se me cayó al agua, perdí el celular y yo, bueno, me compro el último. Sí, en otro momento de mi vida hubiera ido a comprar el más caro. Entonces, mientras tanto, mi hermano me prestó un telefonillo ahí más o menos, ¿verdad? Obviamente tiene que ver con mi carácter y mi actitud, porque la gente es como, pero ¿y ese teléfono? Bueno, yo me río, no, es que ahorita no tengo tiempo para ir a buscar otro teléfono. Pues a los meses me gané un teléfono, ¿verdad? Ni siquiera tuve que comprar, gastar en el teléfono, ¿verdad? Tienes que darnos esa receta también. Sí. Vamos a recapitular un poco, porque siempre me gusta cuando tenemos invitados acá, recapitular los principales puntos que la gente puede, como digo yo, echar para su saco. Y si se me olvida alguno de los que he ido apuntando, por favor, me lo recordás. Okay.
Los padres, ¿verdad? Asumir el rol de consejeros de sus hijos, sentarse con ellos, generar esa confianza de poderle decir, ahorre, vea, el dinero se hace así, se gasta así, un presupuesto se hace así. El ahorro, jóvenes, investiguen cuál es la mejor forma de ahorrar, si es en la asociación solidarista, de la empresa en la que usted trabaja, si es por cargo automático, si se lo rebajan directamente, y si no, como decía Laura, por lo menos búsquese un chanchito, que aquí por dicha todavía venden en todo lado, y comience a echarle ahí lo que pueda ahorrar. Resista las tentaciones, pregúntese cuando va a comprar algo, ¿esto lo necesito? ¿Realmente lo necesito? Porque mis zapatos tienen un hueco en la suela, o es que me gustaron y los quiero. Aprenda a hacer esa diferencia, y asesórese respecto a las compras. A veces uno, por no asesorarse, por no preguntar, termina gastando de más, comprando cosas que no solamente no necesita, sino que están más caras que en otro lugar. Y por ahí puede comenzar usted a generar hábitos que en el futuro le van a generar una gran ganancia. Como decía Laura, si usted dice, bueno, tengo 21 años, en 10 años podría querer una casa, comience a ahorrar ahora un dinerito para que tenga para la prima, y ya teniendo ese hábito, cuidado, y hasta con ese mismo dinero comienza usted a pagar las primeras mensualidades. Correcto. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Listo? Sí. Qué dicha que aprendí. Laura, excelente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias por tus consejos gusto. Y por haber compartido también tu experiencia con nosotros y con nuestros televidentes. Mucho gusto. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a conocer el caso de un dentista que celebró su éxito profesional a tal punto que puso en riesgo su futuro y el de su familia. Le contamos su historia al regresar. Seguimos con más aquí en el Club 700. Eduardo Palacios estaba convencido de que la mejor forma de disfrutar del éxito, de disfrutar de la vida, era teniendo dinero para gastar en sus placeres. Lo que no vieron es que en realidad estaban gastando la plata de alguien más. Y esto fue lo que le sucedió. Las buenas ganancias que Eduardo Palacios obtenía de su prestigiosa clínica dental en la ciudad de Guatemala le daban la seguridad de disfrutar una vida de lujo junto a su familia. Yo me decía, yo me lo merezco, yo creo que hago tanto esfuerzo, creo que por algo pues también Dios me está permitiendo tantos ingresos. Yo, por ejemplo, iba al supermercado y yo compraba todo lo que se me ponía enfrente. Salían ofertas y aunque no las necesitara, yo decía, las voy a comprar porque están en oferta. Hacíamos viajes y si llevamos limitado el efectivo, ahí estaban las tarjetas. Y ya las habremos de pagar algún día más adelante. Para Eduardo y Francis, este estilo de vida era algo muy normal y cotidiano. La historia se repetía una y otra vez. Cárguelo a la tarjeta. Cárguelo a la tarjeta. Cárguelo a la tarjeta. Carguémoslo a la tarjeta. El endeudamiento nuestro comenzó imperceptiblemente. Yo he dicho ahora que uno no se da cuenta de la mala administración de sus ingresos y del desorden en el gasto, hasta tanto no viene una crisis financiera. Y fue precisamente la crisis que tocó de repente a la puerta de su casa. El momento que recibo el documento de reclamo judicial para perder esta propiedad, lo primero que pensé yo es, la reacción fue enojo. Me enojé mucho, dije, pero ¿qué es esto? Era alrededor de unos $80,000 más o menos. Se estaba volviendo una situación bastante tirante. Había muchas actitudes, pasábamos días sin comunicarnos dentro de la casa. Me recriminaba a mí mismo, me sentía molesto, desanimado, deprimido, y bueno, ahí empecé a reclamarle incluso a Dios. En ese momento ambos reconocieron que habían cometido errores. Entonces decidieron dejar de recriminarse mutuamente. Lo que yo le dije a Dios en el momento de recapacitar en lo que realmente había caído es que ahora acudí a Él a que me diera fuerzas. Le pedía que me diera ideas creativas. Vendimos todo lo que no usábamos, lo que no nos servía,
estaba en buen uso, pero ya nadie usaba. Además de los ingresos en la clínica, empecé a generar ingresos con mi esposa vendiendo comida o comida rápida o almuerzos ejecutivos. Vendíamos café gourmet que se vendían los hoteles 5 estrellas en la terminal aérea, y los turistas se lo llevaban y lo compraban muy bien. En 6 años, ellos lograron pagar sus deudas y aprendieron lecciones muy valiosas. Gastar inteligentemente, cubrir primero las necesidades, lo que es útil, luego dejar las comodidades y gustos para de último. Nuestra vida matrimonial ha cambiado, ha dado un giro de cuántos grados, no podría decirlo, pero ha sido de mucho beneficio el haber tomado una actitud diferente. Hoy, esta feliz pareja viaja por distintos países de América Latina, pero con una motivación muy distinta a la de antes. Empezamos a dar un seminario que pues nos ha llevado ahora por 7 países diferentes. Hemos cubierto alrededor de 14,000 familias en estos países. Estamos en emisoras de radio. Yo escribo para el diario de mayor circulación local aquí en Ciudad de Guatemala. Este matrimonio tiene ahora sus finanzas sanas. Además, poseen la ganancia de la sabiduría que comparten con otras personas. El mejor consejo que yo puedo dar es aproveche lo que ahora Dios le está permitiendo tener. Genere cuanto ingreso pueda. Gaste lo menos posible. Invierta lo que le quede. Viva de sus inversiones. Haga el bien al que está en necesidad. Se puede salir adelante. Cualquier persona que se aplique a practicarlo sale adelante. Unos en el menor plazo, otros en el mayor plazo, pero salen inevitablemente. Pocas veces se habla en nuestro tiempo acerca de lo que es vivir contento con lo que uno tiene, con lo que Dios le ha dado. Déjeme decirle lo que dice el diccionario de la Real Academia Española sobre lo que es la avaricia. Dice que es el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Desordenado. ¿Por qué? Que no hay ningún tipo de planificación, no hay ningún tipo de orden, ni razón, ni motivación real para atesorar. ¿Y qué podemos atesorar? Dinero, pero a veces también atesoramos cosas. ¿Cuántas veces no decimos, mira, tengo la casa llena de chunches y cosas que compré y ahí las tengo como atesoradas, pero en realidad ni siquiera no sé ni por qué las compré? Déjeme decirle lo que dice Jesucristo respecto a la avaricia. Dice, tengan cuidado, ojo con esto, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Su vida, ni sus amistades, ni la forma en que lo entienden, ni la forma en que lo aprecian, ni el amor de los demás puede depender de las cosas que usted tenga. Y aquí quiero hablarle muy particularmente a los jóvenes, a los muchachos que nos están viendo. Posiblemente usted que está haciendo sus tareas porque está estudiando en la universidad, entra tal vez en un rato a trabajar, tal vez ya salió y está comenzando a ver algunas de estas cosas en su vida. El Señor dice en Proverbios 3:6, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quiere reconocer a Dios en sus caminos hasta en esta parte del manejo de su dinero? ¿Quiere que Él lo ayude a cultivar desde hoy, desde sus primeros sueldos, un buen futuro financiero? Lo invito a que ore conmigo. Repita después de mí si lo desea. Señor, te doy gracias porque sé que tú me escuchas, que sé que tú conoces mi situación, mis sueños. Tú sabes que yo sueño con un buen futuro para mí, para mi familia, que yo sueño con tener una casa propia, que yo sueño con tener un carrito, que sueño con estudiar, que sueño con darle a mi familia un buen futuro. Y todas esas cosas yo sé que son buenas. Yo sé en mi corazón que son buenas y yo sé que te agradan, pero no quiero tomar decisiones que pongan en peligro mi futuro financiero, Señor. Quiero ponerte en tus manos la forma en que yo administro. Muéstrame cómo debo hacerlo. Muéstrame a quién debo pedir consejo y ayúdame a tomar las mejores decisiones. Hoy, Señor, yo te pido que entres en mi corazón, que tomes el control de mi vida y que perdones los errores que he cometido.
Hazme otra vez, muéstrame cuál es el camino por el que debo andar. Fija sobre mí tus ojos y dirige mis pasos. Gracias porque sé que me has escuchado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, lo felicito y también quiero invitarlo a que tome el teléfono y llame a nuestro centro de consejería 2257-2255. Ahí puede conversar con alguien que conoce de estos temas y puede orar con usted y acompañarlo en este proceso. No quiero despedirme sin antes invitarlo a que la próxima semana nos acompañe con más programas del Club 700. Estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana aquí en Extra TV 42, el canal del pueblo. Gracias por abrirme las puertas de su casa y nos vemos el lunes, si Dios lo permite.